Amigas y amigos, bienvenidos a InfoSalud, tu revista médica familiar. Yo soy el doctor Napoleón Salgado y quiero una vez más agradecerles por sumarse a esta gran familia, porque es por ustedes que seguimos trabajando para invitarlos a encontrar el mejor camino para una buena salud. Bienvenida, Caro. Hola doctor y amigos, como cada programa es un gusto llegar hasta sus hogares con la información de salud que más le preocupa y por eso ahora vamos a estar hablando sobre el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, responsable del COVID-19. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? ¿Qué rol cumplen los ensayos clínicos? ¿Quién asegura que la vacuna es ya segura para administrarla en seres humanos? ¿Cuál será la más adecuada para nuestra población? Son muchísimas las preguntas que hoy buscaremos para responder a todos ustedes con sus inquietudes y con nuestro invitado especial. Bienvenidos a esta edición sobre la COVID-19 y la carrera por encontrar la vacuna. La carrera por encontrar la vacuna contra la COVID. ¿Cuáles son las más efectivas? ¿Cómo se desarrolla una vacuna en plena pandemia? Desde Oxford, Emilia Skirmund, viróloga evolutiva y experta en genoma del SARS-CoV-2. ¿Cuándo llegará la vacuna a nuestro país? ¿Cómo se inmunizará la población? Con el auspicio de Grupo Bariátrico, Dr. Napoleón Salgado, médicos que cambian vidas. Desarrollar una vacuna puede tomar muchos años. Afortunadamente para el caso del COVID-19 los científicos no empezaron desde cero, pues tomaron como base los estudios para las vacunas contra el SARS y el MERS, epidemias que causaron trastornos respiratorios graves pero que fueron controlados. El reto de los científicos está en garantizar que esta nueva vacuna sea segura, que proteja a largo plazo y sobre todo a las poblaciones más vulnerables como son los adultos mayores. Hemos invitado al Dr. Paul Cárdenas, médico investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Dr. Cárdenas, al set de InfoSalud. Muchas gracias por la invitación. Dr. Cárdenas, el Reino Unido y Rusia ya están vacunando a su población. Europa ya prepara también la vacuna. ¿Qué esperar en el resto del mundo? Bueno, lo que tenemos que esperar es que continúen justamente estos ensayos clínicos en el resto de las vacunas y cuando culminen que se den estas aprobaciones de emergencia a nivel mundial. Posteriormente que se produzcan en masa estas vacunas y por último que lleguen a distribuirse a países como el nuestro. Doctor, tras cámaras hablábamos de que al momento la única vacuna que está aprobada es la de Pfizer. En este sentido, el resto, las que están en cola, ¿cuántas fases más deberían pasar para su aprobación? Bueno, la mayoría se aprueban al finalizar la fase 3, tienen una aprobación que se conoce como aprobación de emergencia. Sin embargo, después, cuando son distribuidas a nivel mundial, tienen que pasar lo que se llama la fase 4, es decir, un control a mediano y largo plazo, tanto de la seguridad como la eficacia de las vacunas. Aquí tenemos un cuadro, vamos a verlo, que hace las diferencias comparativas de las vacunas. ¿Puedes explicarnos un poco, doctor? Tenemos, por ejemplo, la vacuna de la Universidad de Oxford, que es distribuida por la farmacéutica AstraZeneca. Esta es una vacuna que se conoce de vector viral. ¿Qué quiere decir esto? Que se coge un adenovirus, que es un virus que produce resfriados comunes, es un virus de chimpancés, y le ponemos un pedacito del coronavirus. Entonces, con esto provocamos que nuestro cuerpo crea que está siendo atacado por el coronavirus y produzca una reacción inmunitaria contra el coronavirus. Esta vacuna tiene 2 dosis, entre 21 y 28 días después de la primera dosis debe ser colocada la segunda dosis. Se ha visto que tiene un 62 a 90% de efectividad, esto relacionado con las dosis. Los resultados preliminares justamente han demostrado que si es que se pone la primera dosis, la mitad de la dosis, y la segunda dosis, la dosis completa, llega a una efectividad del 90%. Lo bueno de esta vacuna es que estos virus son bastante estables, son fáciles de mantener, entonces se pueden conservar en temperaturas de refrigerador entre 8 y 2 grados centígrados sin ningún problema por largo tiempo.
Además de eso, tenemos la vacuna de Moderna, que fue desarrollada en Estados Unidos, la cual tiene otro tipo de tecnología que es de ARN mensajero, que es un fragmento del código genético. ¿Qué hace justamente esto? Es el ARN que codifica justamente para esta misma proteína que es la vacuna de la espiga del coronavirus. Entonces lo que se hace es, se mete este ARN en el cuerpo, se inyecta, este ARN se entra en nuestras células y empieza a desarrollarse esta proteína. Nuestro cuerpo se confunde de igual manera como que si hubiera estado infectado por el coronavirus y empieza a desarrollar anticuerpos contra esta proteína específica. También tiene 2 dosis, 95% de efectividad y puede ser guardada en congelación, que es menos 20 grados centígrados hasta 6 meses. Aquella que ha sido ya aprobada, que es una tecnología desarrollada por la farmacéutica americana Pfizer, sin embargo desarrollada con tecnología de Alemania, de esta empresa biotecnológica que se llama BioNTech. También es una vacuna que usa tecnología de ARN, es un poco diferente a la de Moderna. Sin embargo, también utiliza 2 dosis de vacunación, tiene una efectividad de más del 95%. Lo interesante es que los estudios que fueron publicados justamente en esta semana en relación a esta vacuna nos demuestran que con la primera dosis ya se alcanzan una efectividad de protección de más del 80%. Entonces es bastante prometedor justamente esta vacuna. El problema de esta vacuna es que su tecnología requiere que este ARN, al ser bastante friable, sea conservado en menos 70 grados centígrados. Y justamente ese es el problema, ya que solo algunas universidades y hospitales en el país tienen estas congeladoras de menos 70 grados centígrados. Sin embargo, Pfizer ha desarrollado unas cajas térmicas que guardan la temperatura, que tienen unos sensores de temperatura y también unos GPS que justamente verifican la integridad de las vacunas que cuando están guardadas en estas cajas. Entonces, probablemente sean útiles para su distribución también en ciudades o pueblos más pequeños. También tenemos la vacuna del Instituto Gamaleya, que se conoce como la Sputnik 5. Esta vacuna es muy parecida a la de la Universidad de Oxford. También usa un adenovirus, bueno, en este caso usa 2 adenovirus, uno para la primera dosis y otro para la segunda dosis. Son 2 adenovirus diferentes y también tienen este pedacito de la proteína que codifica para la espiga del coronavirus. Se ha visto que tienen un 92% de efectividad. No han sido publicados de manera clara todos los resultados de esta vacuna y es una de las preocupaciones que tienen los científicos a nivel mundial. Sin embargo, ya ha empezado a ser distribuida en la población de Rusia. Se dice que 150,000 personas ya se han vacunado justamente con esta vacuna en Rusia. También, al ser una vacuna relacionada con un vector viral y ser bastante estable, puede ser refrigerada en temperatura de 2 a 8 grados centígrados sin perder su efectividad. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué son 2 dosis? Una. Y la otra pregunta, ¿por qué o cuál de las vacunas que hemos mencionado sería la más recomendable para la población, la realidad ecuatoriana? Bueno, en relación a las 2 dosis, es importante tomar en cuenta que después de estar en contacto con un microorganismo, lo que necesitamos es que el sistema inmune reaccione de una manera mucho más extrema comparado como que si uno tuviera una infección. Entonces siempre da una respuesta inmunitaria mejor el tener 2 dosis. De igual manera, al tener 2 dosis, se asegura que se desarrollen linfocitos T de memoria sobre todo, es decir, que esta inmunidad dure por más tiempo. Y en relación a cuál es la vacuna principal o que debería traerse acá al Ecuador, pienso que deberían traerse algunos tipos de vacunas. ¿Por qué? Porque necesitamos probar cuáles son las vacunas que funcionan de mejor manera en relación a eficacia y a seguridad en nuestra población ecuatoriana. Como no se han hecho estudios aquí, también sería bueno saber qué es lo que pasa relacionado con nuestra realidad. Además de eso, también hay que tomar en cuenta otras cosas como esto de la refrigeración,
y también los costos de la vacuna. Las vacunas de Pfizer o de Moderna, su costo será de unos 20 a 30 dólares por cada una de las dosis, mientras que las de AstraZeneca con la Universidad de Oxford cuesta más o menos 2 o 3 dólares cada dosis. Entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Pienso que para zonas rurales del Ecuador, que es muy difícil acceder, lo mejor sería estas vacunas que usan vectores virales y que son más estables. Correcto. Muchas gracias al doctor Cárdenas y como siempre es un gusto contar con tu colaboración aquí en InfoSalud. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y nosotros continuamos este programa dedicado al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Al regresar nos enlazamos con Reino Unido. Tendremos desde allá a una de las investigadoras del coronavirus en la Universidad de Oxford. Ya regresamos. Más adelante, nos enlazamos con Reino Unido. Emilia Skirmund, viróloga evolutiva, nos habla sobre el SARS-CoV-2. Estamos de regreso en InfoSalud, tu revista médica familiar. Este programa lo dedicamos al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Fue en septiembre de 2019 cuando la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que alertaba al planeta sobre una pandemia. En esta ocasión se trataba de un virus que provocaría enfermedades parecidas a la gripe. La OMS fue muy clara y presentó un trabajo muy completo. El documento decía que el riesgo de que un nuevo virus se propague de animales a seres humanos es constante y real, que tendría el potencial de matar a decenas de millones de personas, desestabilizar las economías y amenazar incluso la seguridad nacional. Pero también lamentaba que los esfuerzos actuales para prepararse para estos brotes sean extremadamente insuficientes, ya que toda recomendación anterior fuera ignorada por los líderes mundiales. Virus y bacterias han sido los causantes de pandemias y epidemias a lo largo de la historia y que han motivado a los científicos a crear vacunas para contraatacar a estos enemigos microscópicos. En el siguiente reportaje les contamos cuáles han sido los virus más letales. El coronavirus ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo. Sin embargo, esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una amenaza microscópica. Entre los años 541 y 543, la plaga de Justiniano fue una de las primeras registradas por los historiadores y afirman que la humanidad estuvo a punto de extinguirse. La causa fue la Yersinia pestis, una bacteria que también provoca la peste bubónica. Se originó en Egipto y llegó por barco a todos los países del Mediterráneo. Comenzaba con una repentina fiebre y luego aparecían unos bultos en las axilas, detrás de las orejas y en los muslos. Las personas quedaban en un profundo coma. El propio Justiniano, emperador del Imperio Bizantino, fue víctima de esta plaga que lleva su nombre. La peste negra también fue provocada por la Yersinia pestis. Esta pandemia se originó en China y afectó a los países de Asia, Europa y el norte de la India, los que formaban la tradicional ruta de la seda. La bacteria estaba en ratas infectadas que transmitían la enfermedad a los humanos y luego circulaba entre ellos a través de las gotas de la saliva al estornudar o toser. La viruela es una de las enfermedades más mortales para los seres humanos y la que se pudo erradicar por completo con la vacunación. El variola mayor es el virus que provocaba fiebre, letargo, vómito y en pocos días aparecían erupciones muy grandes en el rostro y cuerpo. Se transmitía por mantener contacto cercano con las llagas o las gotitas emitidas por la respiración de una persona infectada. Edward Jenner fue quien descubrió la vacuna para frenar esta terrible enfermedad. Entre 1918 y 1920, la gripe española terminó con la vida de más de 40 millones de personas a nivel mundial. Se considera la pandemia más devastadora de la historia, provocada por el virus de la influenza tipo A. Y aunque se registraron casos en toda Europa, se llama española porque este fue el único país que no escondió cifras de la enfermedad en plena Primera Guerra Mundial.
España fue además uno de los países más afectados, 8 millones de contagiados y más de 300.000 fallecidos, la gran mayoría mujeres y hombres entre los 20 y 40 años de edad. El VIH apareció a finales del siglo XX y es el causante del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, un conjunto de síntomas que se manifiestan ya en la etapa crítica del virus. Se trataría de una mutación del virus de la inmunodeficiencia simia, que pasó a los humanos. Y si bien ya se sabe cómo prevenirlo, todavía no existe una vacuna. El tratamiento posible se da en base a medicamentos antirretrovirales y según ONU-SIDA, cerca de 75 millones de personas se contagiaron de VIH en el mundo desde 1981 y otras 32 millones han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. El ser humano viene luchando por años contra estos microorganismos y lo seguirá haciendo ante la amenaza que suponen para nuestra salud. Así, la virología nació como una ciencia indispensable para analizarlos y estudiarlos a profundidad. Y precisamente esta es la ciencia que se ha encargado de estudiar a los coronavirus, una familia de microorganismos que producen enfermedades desde gripes a otras mucho más graves. En el caso del MERS y el SARS, son dos cepas que provocan síndromes respiratorios graves que antes no se habían encontrado en los seres humanos. Lo mismo ocurre con el SARS-CoV-2, responsable del COVID-19, que se trata de un virus que se transmite desde los animales hacia las personas. Las vacunas son por ahora una de las medidas sanitarias que mayor beneficio le han producido a la humanidad. De allí la necesidad de crear una vacuna para evitar más contagios y por lo tanto más muertes por coronavirus. Para hablarnos de este tema hemos invitado a InfoSalud a Emilia Skiermont, viróloga evolutiva de la Universidad de Oxford, quien trabajó en el genoma del SARS-CoV-2. Bienvenida, Emilia, sabemos que allá es de madrugada y gracias por aceptar nuestra invitación. Hi, it's a pleasure being here. Doctora, ¿por qué era necesario desarrollar pronto una vacuna para combatir el SARS-CoV-2? All right, so coronavirus SARS-CoV-2 is a novel virus. It's a virus which we didn't observe before in the human population. It's coronavirus, so it's not a virus from a family which we didn't know before. So that's a good news. It's not completely new virus, but it's also a virus which haven't been in human population. So we are very susceptible for the infection, and especially as we observed in the beginning of the pandemic, it's older population and people who are sick, who have some conditions which predispose them to get very sick and die. And this virus is very dangerous to these certain populations. And because of that, we need to have something which will stop the pandemic, also because it spread so quickly. It can be either a vaccine or a new drug. We don't have a drug yet, so the vaccine is a bit easier to develop in that case. ¿Este virus puede seguir cambiando, puede ir variando, puede mutar? Yes, it can. All viruses evolve, and this virus will evolve as well. And we need to be prepared for that. But at the moment, we know that the virus genome is quite stable. Obviously, there are some changes all the time, but these changes are very small. And at the moment, they are not. We are not risking that vaccine will won't work, or we will need to develop new vaccines over time. It can change after the vaccine will be introduced, but at the moment we can say that it is fine. The virus is stable. En el caso de la vacuna de Oxford, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué clase de vacuna es? ¿Tal vez es similar a la del MERS? Yes, it is. It is, in fact, the same formula as MERS vaccine, and it is only the pathogen which was changed in this formula. So it is non-replicating chimpanzee adenovirus vector, which is in this vaccine, and it is exactly the same as the MERS vaccine.
Doctora, ¿hay una vacuna ideal para cada población o será una vacuna única para todos los habitantes del mundo? It's hard to say, and I need to point out that none of these companies will ever be able to produce the vaccine for whole world. It's just too big project logistically. So we'll need to expect that we will have different vaccines. And even one country will have different vaccines, which probably will be given also to different populations. So, for example, the vaccines with higher efficacy will be given to people who are more at risk of severe disease. Vaccines with a bit lower efficacy will be given to people who are younger people, for example, so in lower risk to develop severe COVID-19. ¿Crees tú que después del SARS-CoV-2 pueden aparecer nuevos virus o similares pandemias en el futuro? Y si es así, ¿cuál debería ser la estrategia como humanidad para contener esta crisis? For sure there will be, because we've seen pandemics before, maybe not such huge global pandemics, at least during our lifetime. But we've seen pandemics before, SARS, MERS, also other types of viruses, and we will see them again. And there is no doubt about that. We just need a better surveillance system, and global one, not just in the single countries. It needs to be global surveillance system, and also some kind of global health organization which has maybe a bit more it's not only like WHO, which can only suggest something. It needs to be something which can push countries to take action. Because if we won't get that, then we will observe something like that over and over again. And as we see, it's very, very disruptive. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Emilia Schiermund. Ella es viróloga evolucionista de la Universidad de Oxford. Como lo hemos repetido a lo largo de este programa, la vacuna no es el fin de la pandemia y para la comunidad científica resulta también un signo de alerta. La ciencia no puede detenerse en un mundo en donde los seres humanos también somos una especie con el peligro inminente de contagiarnos por un nuevo virus. Así es, y nuestro país también tiene mucho potencial científico y el trabajo que desarrollaron algunas universidades así lo demuestra. Más adelante conoceremos a los creadores del primer kit de prueba PCR para apoyar la realización de pruebas masivas en el país. No se desconecten, somos InfoSalud, tu revista médica familiar. Al volver, ¿cuándo llegará la vacuna al Ecuador y cómo se va a distribuir? Con el auspicio de Grupo Bariátrico, Dr. Napoleón Salgado, médicos que cambian vidas. Somos InfoSalud, tu revista médica familiar. Gracias por continuar con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube InfoSalud S y darle clic en la campanita para que recibas de primera mano la actualización de todo nuestro contenido. Desde el principio de la pandemia, las recomendaciones eran hacer test masivos para frenar el avance del virus. Sin embargo, los altos costos en laboratorios privados y la falta de acceso a los reactivos que debían ser importados fueron las trabas a vencer por parte de los grupos de investigadores, que desde los laboratorios de la universidad desarrollaron sus propios kits de diagnósticos de COVID-19. Este fue el caso de la UDLA, y en el siguiente reportaje les presentamos a EcuGen, el primer kit de prueba PCR de Ecuador. Es el primer kit para pruebas PCR elaborado en el Ecuador y el segundo en toda Latinoamérica. Sus creadores son los miembros del One Health Research Group de la Dirección General de Investigación de la Universidad de las Américas, que a lo largo de la pandemia
ya venían realizando más de 20.000 pruebas de diagnóstico PCR gratuitas en 13 provincias del país. Después de todo este proceso de varios meses probando un montón de pruebas diagnósticos diferentes que eran o no tan buenas, o si eran buenas eran muy caras, y a veces aunque eran buenas y caras no estaban disponibles, nos lanzamos a el desarrollo de nuestro propio kit diagnóstico. El diagnóstico por PCR, como digo, incluye 3 partes: la toma de muestra, que es el propio hisopado nasofaríngeo, la extracción de ácidos nucleicos y la PCR propiamente dicha. En esta tercera parte es donde se usa nuestro kit. Las muestras ingresan a este laboratorio. Este es el laboratorio de bioseguridad nivel 2, donde en estas cabinas de flujo laminar se procede a la manipulación de las muestras de hisopado nasofaríngeo para hacer la extracción del material genético que hay en esas muestras. La idea es ver si en ese material genético, que es fundamentalmente proveniente del propio epitelio humano, hubiera adicionalmente material genético del virus que sería indicativo de que hay infección. El kit tiene básicamente 4 componentes que son utilizados en la reacción. Es una reacción que se realiza eminentemente en laboratorios especializados de biología molecular. El agua, la master mix y los primers y las sondas se mezclan en una mezcla y se dispensan en un plato como estos. Y a esto, ya que está ya agregado los reactivos en estos platos, se le agrega la muestra. Una vez que ya está la muestra, se sella este plato, se lleva un equipo que se llama termociclador en tiempo real. Entonces, esto va a hacer ciclados de temperatura que van a permitir que las enzimas encuentren el ARN del virus y lo amplifiquen. Una vez que ya vemos la presencia o ausencia, pues esos datos ya se reportan y se le da el resultado al paciente. Luego de una publicación científica en la revista oficial de la Sociedad Internacional de Infectología y la validación del Instituto Nacional de Salud Pública del Ecuador, se produjeron 100.000 kits de Ecugen, que están a disposición de los laboratorios ecuatorianos. Tecnológicamente es relativamente sencillo, esto no es rocket science, como dicen los americanos, no es poner un satélite en órbita. O sea, es una cosa muy sencilla, pero que por alguna razón no la hacemos, no tenemos la costumbre de hacerla. Hay, hasta donde tenemos conocimiento, solamente 2 kits desarrollados en América Latina. Uno en Uruguay, en un consorcio muy similar al nuestro, de un laboratorio privado con la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo, y el nuestro. Mientras que países como Corea tienen 15, 20, 30 pruebas desarrolladas, o Estados Unidos o países europeos. Entonces, o sea, es una cosa sencilla, pero que tenemos la mala costumbre, creo, de preferir comprar productos al exterior, que con todo el proceso, lo primero, hay dependencia tecnológica, hay dependencia de suministro y hay un aumento de costos como consecuencia de la importación. Este kit está diseñado para su uso en laboratorios especializados, no para el público en general. Tampoco debe confundirse con las pruebas rápidas de diagnóstico que se encuentran en el mercado. El aporte de este equipo de investigadores con esta tecnología definitivamente amplía la posibilidad de lograr pruebas masivas y así evitar un mayor número de contagios de coronavirus en la población. Un agradecimiento a todos los profesionales que desde las universidades han apoyado con todo su conocimiento y esfuerzo para combatir al coronavirus. Sin duda, un gran trabajo que no puede detenerse porque el virus no se irá pronto y a puertas de la llegada de la esperada vacuna hay muchos desafíos para el país. Nosotros hemos invitado a la doctora Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Bienvenida, doctora Guamán, a InfoSalud. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Doctora, ¿cuál es nuestra realidad con respecto a la sociedad, respecto a la pandemia? ¿Cómo está el comportamiento de la población en relación a las medidas de bioseguridad, que por ahora sabemos que son las únicas herramientas que tenemos para prevenir más contagios? Bueno, a pesar de que la pregunta va encaminada como país, creo que sí es importante preguntarnos exactamente en dónde. Ya ves que la dinámica de Quito y Guayaquil son muy diferentes. Guayaquil tuvo un pico explosivo, es aquella curva perfecta que te da un pico y luego cae en picada. Eso tuvo Guayaquil, claro, con un exceso de muertes enorme. Ya en Quito, en cambio, estamos en una constante meseta, no hemos visto nosotros que hayamos salido de una primera ola, por lo tanto no podemos decir que estamos en una segunda. La mortalidad en Quito ha sido muchísimo menor, tenemos un poco más de 1.500 muertes versus los más de 10.000 en Guayaquil, pero claro, acá en Quito nosotros tenemos un porcentaje de positivos más alto
que también debería ser analizado a la luz de que somos la ciudad del país que más pruebas de COVID hace. Doctora, bienvenida a InfoSalud. Bueno, sabemos que hay mucha expectativa con respecto a la vacuna para ya poder combatir al coronavirus. Sin embargo, esto podría también tomarse como tal vez el fin de la enfermedad. ¿Podríamos esperarla con tanta alegría, por decirlo de alguna manera? Bueno, si nos ponemos a ver el recorrido que normalmente tienen las vacunas, sí es motivo de alegría que en un poco más de 10 meses tengamos una vacuna eficaz y segura. Sin embargo, creo que también debemos aterrizar a la realidad de que el año que viene no nos vamos a poder vacunar todos. El otro día yo hablaba con mis compañeros y decía, probablemente yo sea una de esas personas que no reciba la vacuna, porque no soy tercera edad, porque no soy un grupo de alto riesgo, no soy trabajador esencial de la salud, y esos son los grupos que primero los van a recibir. Probablemente no vamos a tener suficientes dosis y si las tenemos serán para esos grupos. Esto quiere decir que nosotros deberíamos pensar en un 2021, por lo menos aquellos que estamos en una edad entre los 20 hasta los 50 años, que no tenemos enfermedades en las que tal vez no recibamos vacuna. Entonces sí que debemos seguir manteniendo las medidas, pero al mismo tiempo intentar que esas medidas sean trasladadas a la vida diaria para que podamos reactivar la economía. Doctora, y de llegar la vacuna acá al país, ¿cómo será el proceso de vacunación? ¿Cómo será este algoritmo? ¿Qué personas van a ser las que comenzarán a vacunarse? Y de ser así, ¿en qué tiempo tendremos la inmunidad? ¿Se sabe algo ya de esto o no? Mira, como Secretaría de Salud, el día miércoles tuvimos una reunión con el ministro, el doctor Juan Carlos Ceballos, ya que el municipio de Quito está interesado en adquirir la vacuna también, así como hemos hecho el tema de pruebas. El ministro nos ha dicho que esperan que para marzo lleguen al país 1 millón de dosis de la vacuna de Pfizer. Si me preguntas cuál es el esquema de vacunación, yo te diría que va a depender muchísimo de qué vacuna llegue primero. Estamos viendo que los resultados que ahora mismo nos han entregado Pfizer, Moderna, apuntan a un target particular de personas sobre las cuales se dice que es segura y es eficaz. Entonces, la OMS, por otro lado, da directrices de quién se debería vacunar primero. Entonces, ellos dicen personal de salud y personal de tercera edad y grupos vulnerables. Entonces, muy probablemente, independiente de la vacuna, si es que es compatible, claro, serán estos los grupos que la reciban primero. Ahora bien, nosotros como en el grupo en el que yo me encuentro, probablemente muchos de ustedes, tal vez no seamos los primeros en recibirla, pero recordemos que hay por lo menos 10 diferentes vacunas que en las siguientes semanas, meses, darán sus resultados. Y eso va en gran medida a ayudar que probablemente estos grupos que pensamos que no vamos a ser los prioritarios podamos recibir la misma. Doctora, si bien usted ha dicho que no se puede hablar de una posible segunda ola de contagios, estamos conscientes también de que vamos a atravesar por varias festividades que convocan también a la congregación y aglomeración de personas. En este sentido, tal vez se ha pensado sobre cuánto esto puede incidir en un aumento de las cifras, digamos en el caso de Quito. Estamos ahora a las puertas de un proceso electoral que normalmente acumula muchas personas en los mítines, entonces también se está regulando desde la Secretaría de Salud los protocolos de bioseguridad, pero pensando ya en Navidad y fin de año es muy difícil controlar, las familias se van a reunir, una de las directrices que en los siguientes días se va a reforzar es, aunque te reúnas en casa, intenta hacerlo en un espacio externo, y si es que vas a visitar a tu familia y no estás seguro de no ser portador del virus, pues usa mascarilla. Ya con todo lo que usted bien nos ha manifestado, esto va a suponer un desafío tanto para las autoridades como para la población. En este sentido, creo que desde ahora debemos trabajar de forma corresponsable porque, vuelvo y repito, vienen las festividades, pero el virus continúa. Entonces debemos tomar medidas desde ahora y no empezar cuando ya esté aquí la vacuna, considerando también todos estos factores que no van a hacer tan fácil el acceso a la vacuna. Bueno, creo que cuando empezamos a usar la mascarilla a inicios de este año, no entendíamos muy bien de qué iba. Pensábamos inicialmente que era solo para protegernos nosotros.
Luego entendimos que en realidad quienes más se protegían eran el resto. Conforme han pasado los meses, tenemos más datos de que finalmente la mascarilla supone una ventaja para quien la usa y para quien está alrededor. ¿Por qué empiezo diciendo esto? Es porque ya la mascarilla ha sido una demostración de cuánto me importa el resto y por eso la uso. De cierta forma, dejar de lado el egoísmo al que a veces nos encontramos en el día a día antes de la pandemia ha hecho que tengamos ahora actitudes muy sociales pensando en el resto. La vacunación es algo similar y lo digo porque probablemente van a existir corrientes de personas que no se quieran vacunar. Y esto sucede en diferentes países. Espero que en Ecuador no sea algo muy grande, pero otra vez vacunarse, más que un beneficio para ti, es un beneficio social. Protege y además ayuda a reactivar la economía y es una de las herramientas más poderosas que ahora mismo tenemos para salir de la pandemia. Sin embargo, conscientes de que no todos nos vamos a poder vacunar, es indispensable que nos sigamos cuidando. Muchísimas gracias, doctora, por despejar todas estas inquietudes. Sin duda, hay mucha expectativa en la población. Esperemos que se puedan concretar todos estos programas y también que el virus deje de cobrar de a poco tantas vidas. Estuvimos con la doctora Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Y a todos ustedes queremos agradecerles por acompañarnos en este programa. La vacuna es sin duda una luz de esperanza para todos. Después de esta difícil pandemia, todos queremos volver a abrazarnos, a encontrarnos como antes. Pero falta todavía mucho tiempo para eso. Debemos seguir cuidándonos. Porque ya lo dijeron los expertos, la vacuna será un mecanismo de combate para el coronavirus, pero no significa el fin de la pandemia. Por eso debemos seguir todas las medidas de bioseguridad y tener presente que si yo me cuido, cuido a mi familia y cuido a los demás. Gracias, Caro y amigos, por acompañarnos en este programa. Para nosotros es muy importante tenerlos a ustedes. Estamos informando con responsabilidad. Yo soy el doctor Napoleón Salgado. Este es su programa InfoSalud, una revista médico familiar. Nos vemos en el próximo programa.